Buenas noches, ¿cómo están? Inicio una nueva transmisión aquí en TikTok. Voy a estar tratando el tema la confesión no quita el pecado. Ese es el tema y tenemos varios versículos dentro de la Biblia que nos respalda. Bien, dice así. Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Vuelvo a repetir. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿A qué está haciendo referencia esto? Esto está haciendo hace referencia acerca de la manera en que el ser humano trata de limpiarse el pecado. Muchas veces las personas quieren eliminar el pecado yendo al sacerdote, pensando que el sacerdote le va a hacer una especie de absolución. ¿Por qué? Porque tienen la idea de que la iglesia o dentro de la iglesia ustedes van a conseguir una especie así de indulto, una especie de salvación o una especie de compra de salvación. Muchas personas piensan todavía que haciendo algo de bueno dentro de la iglesia o haciendo algo para la iglesia va a conseguir comprar con ello su salvación. Lamentablemente eso no es así. Tampoco por medio del arrepentimiento se quita el pecado. La Biblia no habla acerca de eso. En ningún momento la Biblia habla acerca de que arrepintiéndote de tu pecado vas a ser perdonado. No, no dice eso. Lo que la Biblia dice es que para poder acceder a la remoción de culpas, necesariamente tiene que haber una expiación por el pecado. Y la expiación del pecado viene a través del sacrificio. Eso me enseña en el primer capítulo de Levítico. Vamos a encontrar nosotros ese pasaje. Entonces no es por medio del arrepentimiento. No es por medio de ninguna confesión. Ustedes pueden confesarse con todos los sacerdotes que quieran, pero no van a poder ustedes, por medio de ese rito, conseguir la remoción de sus culpas. ¿Por qué? Porque la culpa va a continuar ahí. Y su conciencia le va a continuar remordiendo. No van a poder borrar. ¿Por qué? Porque lo que uno hace, uno no puede otra vez eso hacer una especie de, vamos a decirle, de volver hacia atrás. Dentro de la Biblia, dentro del Antiguo Testamento no existe eso de voy a volver yo hacia atrás y voy a tratar yo de cambiar algo que hice. No sucede eso. Sino que existe algo que se llama el pecado. Y cuando hay pecado tiene que haber una reparación. No es que yo peco y yo me arrepiento y ahí ya se terminó toda la cuestión. No. El arrepentimiento por sí solo no produce la remoción de culpas. ¿Qué significa la remoción de culpas? Quitar tu pecado. No saca el pecado. Por el simple hecho de decir, yo, Señor, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Me arrepiento por el cielo que perdí, por el infierno que merecí. No sirve de nada eso. ¿Por qué? Porque todo eso es de boca para afuera. Y la mayoría de las personas actúan de esa forma. Hacen ese tipo de, vamos a decir, de acto en donde piensa que por medio de una especie de paga van a poder comprar su salvación, y no es así. La Biblia que me enseña a mí, Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti,
la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Y vamos a mirar por lo que dice la Biblia Latinoamericana Católica. Voy a ir la misma cosa vamos a encontrar en la latinoamericana. La Biblia es clarísima en ese sentido. Vuelvo a repetir acá. Dice en la latinoamericana, la Biblia católica, dice Jeremías 2:22. Aunque te laves, te limpies y te restriegues. Vuelvo a repetir. Aunque te laves, te limpies y te restriegues, ante mí no desaparecerá la mancha de tus faltas. Palabra de Yahvé, dice acá. Palabra de Yahvé. ¿Está claro? Por medio del arrepentimiento, por medio de una acción que vos hagas por tu propia mano, vos no vas a sacar tu pecado delante de Dios. Ustedes no piensen que ustedes por medio de portarse, desde ahora yo me voy a portar bien y ustedes ya, eso su pecado ya desapareció. No, ¿por qué? Porque el pecado no procede de una acción que ustedes hayan cometido. El pecado procede de la naturaleza misma del hombre, y viene con Adán. ¿Y dónde yo voy a encontrar eso? ¿Dónde encuentro eso? Romanos capítulo, vamos a poner el capítulo 5 que dice: Romanos capítulo 5. No, Romanos capítulo 5, versículo 12. Esto es lo mismo, es la misma cosa. Si ustedes van en la Biblia Reina Valera, van a encontrar de la misma forma. Si van ustedes otra vez a la Biblia latinoamericana, van a encontrar de la misma forma. Dice la mismísima cosa. Adán y Cristo. Y van a encontrar en la Biblia Reina Valera, van a encontrar también Adán y Cristo. Y dice una cosa muy importante acá. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. Y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. ¿Por qué sucede eso? Porque toda la gente muere. La gente muere por el pecado. Porque de lo contrario, vamos a ser todos inmortales, ¿verdad? Todas las personas van a ser inmortales. Pero no sucede de esa manera. ¿Por qué no sucede de esa manera? Debido al pecado de Adán. Y lo que acá me está señalando es el pecado de Adán. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador. ¿Por qué? Porque no había ley. Sin embargo, cuando la ley viene, es ahí cuando viene todo el desastre. ¿Por qué? Porque la ley lo que hace es acusar ese pecado. Viene y te acusa, directamente te acusa. ¿Por qué? Porque ya hay una ley. Hay una ley que condena la muerte, hay una ley que condena el robo, hay una ley que condena el adulterio, ¿entienden? Por ese motivo es que cuando ingresa la ley, ¿qué es lo que viene? No viene la justificación del ser humano, viene la condenación del ser humano, porque el ser humano tenía ya pecado. Nosotros ya venimos ya integrados ya con el pecado de Adán. Y ese pecado no se puede sacar por medio de arrepentimiento. No es ni por más que te arrepientas, ni te revuelques, ni llores sangre. No se puede sacar por medio de arrepentimiento ni por medio de confesión. Jamás van a conseguir ustedes sacar ese pecado. No sale del ser humano. Es imposible que un sacerdote católico perdone el pecado de Adán. Por ese motivo es que nosotros hemos necesitado, ¿qué cosa?
un Salvador. Y es por medio de la sangre de Cristo que yo recibo la remoción de mis pecados. No es por medio del perdón o la absolución del sacerdote. Eso ustedes tienen que entender. Pero ¿qué es lo que sucede? Aunque ustedes se vayan a confesar delante de un sacerdote, no importa eso. Esa culpa va a seguir dentro de ustedes. ¿Por qué? Porque no hay forma de reparar. Yo me estoy refiriendo a culpas terribles. Culpas terribles. Asesinato, robo, cosas graves. No es decir nomás solamente malas palabras. No es solamente envidiar. No es solamente adulterar o vivir en adulterio. No es solamente eso. Todos esos pecados surgen a raíz de que el ser humano participa intrínsecamente con el pecado de Adán. ¿Cómo un sacerdote va a poder sacar eso? Es imposible para un sacerdote que saque eso. Ningún ser humano pudo, porque la Biblia me habla acerca de eso. Me dice a mí que ningún ser humano ha podido realizar eso. ¿Y dónde voy a encontrar eso? Vamos a ver por Romanos 3. En Romanos 3:23 vamos a leer por lo que dice. Dice acá. Desde el 21 voy a leer. Estoy leyendo la Biblia latinoamericana, la Biblia católica. Dice, ahora, desde el 21 voy a leer. Romanos 3:21. Ahora se nos ha revelado cómo Dios nos hace justos, sin hablar de la ley, pero ya lo atestiguaban la ley y los profetas. Mediante la fe según Jesucristo, Dios reordena y hace justos a todos los que llegan a la fe. Es por fe. No hay distinción de personas, pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, dice. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué le hace pensar que un sacerdote, por estar consagrado, está lejos del pecado de Adán? Miren, ¿qué es lo que sucede dentro de la iglesia católica hoy en día? Miren el desastre que está sucediendo dentro de la iglesia. Sacerdotes pedófilos. ¿Por qué sucede eso? Porque el pecado de Adán está ahí presente. ¿Y cómo es que el diablo le echa? Por medio del pecado de Adán. Porque el pecado de Adán lo que hace es atestiguar en tu contra. Y la ley lo que viene y hace es acusarte. Sin embargo, si nosotros nos elevamos al nivel crístico, si nosotros nos ponemos en el nivel crístico, entonces ese pecado no tiene poder sobre nosotros. No se activa. ¿Por qué? Porque yo estoy siguiendo otro modelo. Estoy siguiendo yo el modelo crístico. Ya no estoy siguiendo ya el modelo de Adán. Si yo estoy siguiendo el modelo crístico, el pecado no tiene poder de activarse en mí. Sin embargo, si yo no sigo el modelo crístico, ¿qué va a pasar? El pecado tiene poder de arrastrarme y tiene poder de afectarme directamente. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente estamos nosotros constituidos de espíritu, nosotros somos carne también. Y lamentablemente esta carnecita, de solo decir, esta carnecita tiene su inteligencia. Y esa inteligencia no es espiritual, es animal. Y ese animal es lo que justamente le llama San Pablo el primer Adán. Ese primer Adán es de la tierra, es animal, es irracional. Por eso es que muchas personas que vos les hablas y le decís las cosas, por más que vos le decís las cosas, no entiende. ¿Por qué? Porque esa persona está guiada por su parte irracional. Y yo tengo que elevarme al nivel de Cristo. Porque si yo me elevo al nivel de Cristo, voy a tener la mente de Dios, como dice en primera de Corintios, capítulo 1, versículo, me estoy equivocando, capítulo 2, versículo 16. ¿Qué me dice a mí ahí? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero para poder tener la mente de Cristo, la mente de Dios y los pensamientos divinos de Dios, yo tengo que pasar a ese nivel. Tengo que trascender el nivel humano y pasar al nivel crístico, al nivel del espíritu.
Solamente de esa forma yo puedo llegar a la, vamos a decirle, a la comprensión de los principios espirituales y empezar a caminar verdaderamente en los principios espirituales. De lo contrario, no. ¿Por qué? Porque si yo pienso de que yo he recibido a Cristo como mi Señor y mi Salvador, pero sigo yo en la maldad, sigo yo discriminando, sigo yo haciendo segregación, sigo yo echando a la gente de la iglesia, creyéndome yo perfecto y perfecta, creyéndome yo digno, vos no sos digno. Vos no sos digno, nadie es digno. El único digno, dice el libro de Apocalipsis, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo. Él es el único digno. Pero la gente se cree todavía digno, yéndose a la iglesia, se pone la Biblia debajo del brazo. Sin saber las cosas que están escritas ahí. Tenga mucho cuidado. Yo ya hablé acerca de lo que sucede ahí en el Evangelio de Gálatas. Que dice lo que está escrito. No dice que está escrito ahí tu salvación. No dice eso. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las palabras escritas en esta ley. Dice. Tenga mucho cuidado de eso. Tenga mucho cuidado. Por eso yo me suelo reír de mis hermanos evangélicos que llevan la Biblia debajo del brazo. ¡Puh! Pone ahí debajo del brazo. Lo que vos estás llevando debajo de tu brazo es tu propia condenación. Porque esa Biblia atestigua en contra de vos de que vos no cumplís. No cumplís nada. ¿Qué dice el Salmo 51, versículo 5? Dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo un ser humano es concebido? ¿Cómo un ser humano es concebido? Por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo somos concebidos nosotros? Nosotros hemos sido concebidos de un padre mortal y de una madre mortal. Se juntaron, tuvieron relaciones sexuales y de ahí surgió Pepito, ¿verdad? ¿Sí o no? O Susanita. ¿Qué dice la Biblia referente a eso? Salmo 51, versículo 5. He aquí en maldad. ¿Y por qué vos te decís buenito y digno y perfecto? Si la Biblia te está declarando malo. Ahí dice, he aquí en maldad he sido formado. Y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Esa gente que se ufana de sus relaciones heterosexuales y que discriminan a los homosexuales. Tenga mucho cuidado. La Biblia a ustedes no les justifica porque ustedes se fijan en una persona de su sexo opuesto. No. Bajo ningún sentido. Y en el libro de Job ustedes van a encontrar una cosa muy importante. En el capítulo 14 me habla acerca del hombre. ¿Cómo el hombre viene? ¿Viene para qué? Para vivir la vida. Dice que ahí el hombre ha sido creado, ha sido engendrado de la mujer para vivir una vida de zozobra. Entonces, ¿cuál es la naturaleza entonces del hombre? Común. Vivir en alegría. Vivir en gracia. Miren, yo les estoy hablando de estas cosas para que ustedes se den cuenta. Ustedes no son salvos por medio de, por medio de la iglesia. Me voy a meter yo en la iglesia y yo creo yo ya que soy salvo luego porque yo me voy todos los domingos a comulgar. O porque me voy todos los domingos yo al culto. O no sé, yo soy el que más diezmo dentro del culto. La Biblia no dice eso. Ni aunque ni aunque te refriegues, no vas a poder sacar con eso tu pecado. No podés. No podemos. Porque ya de antemano, toda la estructura adámica está descompuesta. ¿Y qué dice el Maestro Jesús referente al árbol podrido, que tiene raíces podridas? ¿Dónde tiene que ir a parar? En el fuego, dice. En el fuego. ¿En dónde entonces vas a ir a parar? ¿Vos crees que vas a ir a parar en el cielo? Yo siempre le suelo decir eso a la gente. ¿Será que realmente vas a ir al cielo o vas a ir al infierno? Y se enojan conmigo. La mayoría de los católicos y los protestantes también creen que se van a ir al cielo.
No podés irte al cielo debido a que el ser humano tiene diferentes tipos de capas. Primeramente tenemos muchas impurezas. El ser humano tiene que sufrir primeramente un proceso de transformación y la Biblia habla acerca de ese proceso de transformación. Primeramente tiene que empezar cambiando nuestra mente. La palabra arrepentimiento dentro de la Biblia es metanoia. Y la palabra metanoia no es arrepentirse, no es el burdo arrepentimiento. Ay, yo me arrepiento de... Ay, ustedes le rezan a Diosito, ay, Señor, perdóname por el pecado que acabo de cometer. No, no funciona eso. Porque la Biblia a mí me está enseñando una cosa muy importante con la palabra metanoia. La palabra metanoia significa ir más allá de la mente. Ir más allá de la mente. Más allá de los 5 sentidos. Es transformar la mente. Es cambiar la mente. ¿Entienden? Por eso San Pablo nos dice a nosotros en Romanos 12, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conozcáis la voluntad de Dios que es buena, grata, perfecta. ¿Sí o no? Por ese motivo es que nosotros tenemos que llegar a este conocimiento. Si nosotros llegamos a este conocimiento, entonces vamos a tener verdaderamente una verdadera transformación y vamos a empezar ese proceso de transformación. No es que eso se da así nomás de gratis. La gente piensa que es de gratis nomás. Ay, no, yo ya recibí la gracia, yo ya recibí ya a Cristo como mi Señor y mi Salvador y soy salvo por la gracia. Si tu corazón no está transformado, entonces es porque no hiciste el proceso todavía. No hay un proceso de transformación dentro de ti. Y ese proceso de transformación tiene que venir primero por el quebrantamiento, como sucedió con San Pablo. ¿Qué sucedió con San Pablo? ¿Qué le dice Jesús en la revelación? Te mostraré lo que, cuánto es difícil de sufrir por mí, dice. Y la gente eso no quiere hacer. La gente quiere todo de gratis. Y las cosas no funcionan de esa manera. Mucho menos las cuestiones de la salvación. No funciona de esa manera. Tenemos que nosotros aprender a llevar nuestra cruz. Si nosotros no aprendemos a llevar nuestra cruz, entonces nosotros no vamos a poder llegar a comprender lo que Jesús sufrió. Por eso es que la gente no entiende la cruz. Y piensa que su salvación ya es así nomás. Yo le acepto a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador y ya todo ya está salvado. No. O me voy yo a comer la hostia y me postro ante el Santísimo. Digo, ay Jesús mío, perdóname por mis pecados. Yo te recibo, Señor Jesús. Te adoro en el Santísimo Sacramento del altar. No funciona eso. No funciona para nada. ¿Por qué? Porque es bla, 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 bla. Si yo no entiendo realmente lo que yo estoy haciendo, San Pablo me dice claramente, no sirve de nada. Yo tengo que llegar a entender, tengo que llegar a comprender y tengo que transformarme. Es transformación. ¿Qué más dice la antigua ley? Estamos hablando nosotros del pecado de Adán. Ustedes dicen que el sacerdote puede sacar el pecado de Adán. Muchos me dijeron a mí eso ahí. Yo puse en los comentarios ahí en el video de Tecton. Hablé acerca de eso. ¿Será que realmente el sacerdote me puede perdonar a mí el pecado de Adán? Miren un poco, saben que les voy a decir una cosa. Es bastante osadía, mucha osadía de la mayoría de los católicos pensar eso. Y no es así. Deuteronomio 23, 12 al 14. ¿Qué dice referente a esto? Miren, le voy a decir una cosa. Yo me suelo reír, le suelo decir a la gente. Por defecar, el simple hecho de defecar a ustedes les hace impuro. Y al ser impuro, ustedes no pueden entrar en la gracia ni en ningún lado. Si vamos a ir por esto. No pueden. ¿Por qué? Porque están inmersos dentro del pecado. Nacieron del pecado. Ahí dice claramente, ustedes nacieron del pecado, ustedes son luego malvados desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre, la Biblia ya me enseña a mí claramente de que eso está impreso dentro del ser humano. Y dice claramente acá, Deuteronomio 23, 12 al 14, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas. Tendrás también entre tus armas una estaca
Y cuando estuvieres allí fuera, acabarás con ella, y luego al volver te cubrirás tu excremento, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregarte a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. En Levítico 15:32 dice otra cosa muy importante. Esta es la ley para el que tiene flujo y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Todo hombre es inmundo a causa de la emisión seminal. Levítico 15:1-3. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: hablad a los hijos de Israel y decirle: cualquier varón y cualquiera que tuviere flujo de semen será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Él será inmundo. Miren cómo, ¿entienden? Eso es lo que ustedes llevan debajo del brazo todos los domingos. La Biblia le está declarando a cada ser humano inmundo. La ley declara inmundo al ser humano. Entonces, por medio de la ley, ustedes no van a poder llegar al cumplimiento de la justicia de Dios. Por ese motivo es que nosotros hemos necesitado a un Salvador, porque nosotros por nuestra propia mano no pudimos alcanzar esa salvación. Solamente por medio de un Salvador nosotros necesitábamos esa remoción, porque de lo contrario no vamos nosotros a conseguir la salvación. No había salvación para el ser humano. Entonces nosotros por medio de arrepentimiento no se consigue absolutamente nada. El ser humano necesariamente tiene que aprender, tiene que haber un proceso de aprendizaje, tiene que haber un proceso de transformación de mente, empezando en la mente. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por ir a la iglesia, no es por confesarte, no es por arrepentirte, no sé, por hacer un tipo de sacrificio, un tipo de rito. No, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, nos salvó ¿por medio de qué? Por medio de la misericordia de Dios. Por eso es que yo siempre hablo acerca de la misericordia. Porque si vamos nosotros al Antiguo Testamento, vemos nosotros, ¿verdad?, el pecado de Adán, y decimos nosotros: yo voy a recibir remoción de culpas por medio de la absolución del sacerdote. Si ustedes están diciendo eso, grave error, craso error, mala interpretación bíblica. Se fueron ustedes al tacho. Y la interpretación también, al tacho se fue. ¿Por qué? Porque ustedes no pueden decir que ustedes van a recibir perdón de pecados y absolución por medio de la absolución que hace el sacerdote. Ese es el error. Nosotros no hemos recibido la remoción de las culpas por medio de la absolución de un sacerdote. Nosotros hemos recibido la remoción de las culpas por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Por medio de la fe en su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces nosotros no hemos alcanzado. Lo que sucede acá es que Dios pasó por alto nuestro pecado. Ahora bien, ¿cómo es que el ser humano va a ser transformado? El ser humano solamente puede ser transformado a través del padecimiento. No hay otra salida. Necesariamente tenés que padecer, porque si vos no padeces, entonces vos no vas a entender. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede lo que nosotros acá conocemos, ¿verdad? Dentro de la espiritualidad nosotros conocemos como el tikkun. Se le llama tikkun, eso en la tradición talmúdica se le llama tikkun. El tikkun, que es la reparación. Y uno tiene que hacer esa reparación, y es justamente de lo que el rey David tenía miedo.
que le viniera encima toda la carga de su pecado por haber sacado la corona a Saúl. ¿Y qué sucedió? Dice que él llamó a uno de sus sirvientes y pidió que averiguara. Y hay una música acerca de eso. No sé si canta Rabito. Hay una reparación ahí. Él manda a llamar a uno de los hijos del rey Saúl, que averigüen si hay por ahí por la zona un hijo del rey Saúl, para que él le pudiera hacer algún bien, para que él pudiera reparar lo que hizo. Y eso es justamente lo que el ser humano tiene que hacer. Nosotros tenemos que reparar. No es solamente decir yo estoy bajo la gracia, Dios me perdonó, Dios me salvó y ahora soy nuevo en Cristo Jesús. No. Vos tenés que reparar, porque no es a Dios lo que realmente vos estás dañando. A Dios vos no le podés dañar. ¿Por qué? Porque Él ya te perdonó. Sencillo, Él ya te perdonó, ya perdonó todas las culpas. Pero ¿qué pasa? ¿A quién es lo que vos estás dañando? ¿Quién es el que no te puede perdonar? El que no te puede perdonar es tu hermano. Y mientras tu hermano no te perdona de todo corazón, ese pecado mantiene al alma esclava. Es una atadura que una persona hace. Nosotros dentro de la espiritualidad llamamos eso atadura psíquica. Es una atadura psíquica que realiza la persona y eso le deja atrapada en el llamado purgatorio. Y dentro de la espiritualidad conocemos eso como el plano astral. Y en el plano astral está toda la inmundicia del ser humano. Es lo que se conoce como vamos a decir, el registro de todas las porquerías del ser humano. Ahí se encuentra el odio, ahí se encuentra el miedo, ahí se encuentra la ira, ahí se encuentran todos los peores deseos del ser humano. Ahí se encuentra el asesinato, el robo, la mentira, todo. Y es lo que la religión católica ha denominado como purgatorio. Y cuando la persona pasa a ese estrado de conciencia, porque es un estrado de conciencia, se encuentra cara a cara con las creaciones humanas que realizó durante la vida. Todo ese bagaje, ese cúmulo de desastre que hizo, todo ese pensamiento negativo, todo ese sentimiento negativo que produjo en otra persona, eso viene y se clava por la persona. Y es justamente lo que no le permite pasar hacia el otro lado. Y lamentablemente hay muchas almas que se quedan atrapadas ahí, debido a esa situación. Entonces, por ese motivo, no es que diciendo nomás, yo tengo a Jesucristo como mi Señor, mi Salvador, yo ya me salvé, ya estoy libre. No. Hay una reparación que hay que hacer. Por eso el Maestro Jesús nos dice a nosotros, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra de ti, deja tu ofrenda ahí en el altar y ve y reconcíliate con tu hermano. Dice, primero reconcíliate con tu hermano. Tenés que reconciliarte con tu hermano. Porque si no hay ese tipo de reparación, no hay esa reconciliación, entonces ni tu oración, ni tu meditación, ni tu obra de bien, ni nada de lo que vos estés haciendo va a poder trascender eso al plano espiritual. No llega al plano espiritual. ¿Por qué? Porque hay una fórmula dentro del sendero espiritual. Y esa fórmula está integrada dentro del Padre Nuestro. Dice, Padre, perdona nuestros pecados, así también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si vos no perdonas, o si tu hermano no te perdona, si hay algo ahí, algo en contra, entonces ¿qué sucede ahí? Ningún tipo de bien que uno intente de hacer va a ser valedero. No funciona, no cuenta. ¿Por qué? Porque está integrado ahí. No solamente está integrado ahí el odio, está integrado ahí la vanidad del ser humano. Porque cualquier cosa que uno intente de hacer, uno se va a creer perfecto, se va a creer buenito. Porque es muy perdonador, porque él le perdona a su hermano. Y no funciona de esa manera. Todo esto es un proceso. Y ese proceso puede tardar mucho tiempo. Y no es sencillo. Porque la persona tiene que aprender de sus errores.
Y muchas veces no basta con una sola vez. Tiene que suceder varias veces hasta que la persona, ¿verdad?, aprenda. Se tiene que quemar en reiteradas ocasiones para que la persona aprenda. Y eso la gente no quiere entender. Nosotros estamos acá en la tierra para poder nosotros aprender estas cosas. Se aprenden en los dos planos, se aprende. Tanto en el plano terrenal, acá en la tierra se aprende, como en el otro plano también se aprende. Solamente que acá, ¿verdad?, hay dos caminos. Está por el camino buenito y está por el camino malito, les suelo decir yo. El camino buenito es el camino de la sabiduría. Si uno quiere ir por el camino de la sabiduría, sí, el camino de la sabiduría es mucho más lento, ¿verdad? Es más lento, es más retardado, pero es un camino, ¿verdad?, en donde nosotros vamos a recibir, vamos a decir, la paz de Dios. Vamos a recibir nosotros la gracia de Dios. Sin embargo, está el otro camino. El camino donde te van a hacer así, mira, rápido vas a avanzar. Vas a avanzar rápido, pero ahí vas a recibir muchísimos golpes. Se reciben muchos golpes. Si ustedes piensan de que ustedes han recibido golpes en la vida, ni se imaginan lo que es caminar por ese camino. Ustedes, ninguno de nosotros hemos recibido los golpes de que lleva a ese camino, porque nosotros estamos buscando ya el otro camino, el camino de la sabiduría. Estamos nosotros yendo hacia arriba. Pero hay gente que no. Hay gente que prefiere ir hacia abajo. ¿Y qué vamos a hacer con esa clase de personas? No se puede hacer absolutamente nada. La doctrina espiritual a mí me enseña que de esa clase de personas yo me tengo que apartar. No es que yo tengo que ir yo ahí tratar de evangelizarle y cambiarle a esas personas. No, porque esa clase de personas tienen muchísimos errores integrados dentro de ellos. ¿Y qué va a pasar? Por más que vos le intentes de decir las cosas, por más que le intentes de hablar, le intentes de convencer, esa persona otra vez se va a encerrar y se va a emperrar en su idea. Es notable, pero es así. Y ya lo decía el sabio Roberto Gómez Bolaños, ¿verdad? No te juntes con la chusma. Pero eso es porque él sabía perfectamente. Todo esto es enseñanza espiritual. Todo lo que se pueda ver ahí es lo que realmente el ser humano es. Es lo que el ser humano está representando. Cada uno de nosotros representamos una cara de esa faceta. Cada persona representa, en algún momento dado está representando una de esas facetas. Eso se le llama dentro de la espiritualidad, se le llama egos. No es solamente ego, egos. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de cara. No piensen ustedes que nosotros mantenemos siempre la misma cara, no. Nosotros cambiamos. No es el mismo Pedro que está dentro de su cuarto, en su casa, que el Pedro que se va a trabajar todos los días, que sale todos los días a la calle a trabajar. No es el mismo. ¿Por qué? Porque el ser humano realmente es complejo. Entonces, por ese motivo, nosotros no podemos solucionar el pecado de la humanidad o el pecado del hombre por medio de la confesión o por medio del arrepentimiento. No funciona eso. Tiene que haber una reparación. Tenés que reparar lo que hiciste. Por eso el Maestro Jesús nos enseña algo muy importante a nosotros. Aquel que quiera seguirme, tome su cruz y me siga. ¿Para qué es la cruz? ¿Ustedes para qué piensan que es la cruz? La cruz es para ir a morir. Se le ponía a los reos. ¿Qué te está diciendo él básicamente? Te está diciendo que sos un reo, que sos un pecador, que sos un asesino, que sos un matador. Por tu propia mano no pudiste alcanzar. No lograste la salvación. No pudiste. Sin embargo, existe una vía, existe un proceso que el ser humano tiene que realizar. No es solamente por medio de la gracia. La salvación está dada, eso es categórico. Pero la disciplina que lleva a la santidad es otra cosa. La disciplina que lleva a la santidad me lleva a mí
a ejercitarme día a día, paso a paso. Es andar en las pisadas de Cristo. Si yo no ando en las pisadas de Cristo, yo no puedo decir que yo he alcanzado plenamente el conocimiento de Dios. Ustedes tienen que andar en las pisadas de Cristo, y esas pisadas me llevan a mí a la autonegación y al autosacrificio. Es algo que la gente no quiere hacer, porque la gente quiere vivir bien, la gente quiere el placer, la gente quiere las tonterías, le gustan las tonterías, le gusta perder el tiempo en las cosas del mundo, y las cosas que están en el mundo sirven de distractores, son distractores. La gente no quiere orar, y sin embargo Jesús oraba. El Hijo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice ahí claramente que oraba, ora. Es un ser de oración continua. Entonces nosotros tenemos que aprender a orar con Él y asimilarnos juntamente con Él, porque tenemos que nosotros llegar a esa semejanza. Tenemos que llegar a ser semejante a Él en todo y reflejar la naturaleza divina sobre la naturaleza humana, por encima de la naturaleza humana, trayendo la imagen, dice San Pablo, del celestial. Nosotros tenemos que traer la imagen del celestial, transformar este cuerpo físico en una materia que no es materia. Tenemos que transformar nosotros este cuerpo físico en una sustancia luminosa, así como Él realizó. Porque ese es el proceso, ese es el camino. Por eso se le llama el maestro. Y lo que él estaba señalando es el camino. Por eso se le dice a él el camino, porque ese es el proceso que el ser humano tiene que realizar. El proceso del ser humano primeramente es ser... ¿Qué cosa? Primero la gente, ¿qué es lo que hace? La gente del mundo te alaba. Te alaba, todo el mundo te alaba. Por eso vino él montado sobre un burrito. ¿Por qué? Porque la gente del mundo quiere que se le alabe. Él participó todo lo que refiere a la naturaleza humana. Tuvo hambre, tuvo sed, sintió tristeza, sintió dolor, sangró. Ese es el proceso del ser humano. Es el proceso del ser humano. Primero él me está enseñando a mí a ser un ser humano. Si yo no puedo llegar a ser un ser humano y tengo yo un corazón endurecido, cerrado a los demás, entonces tenemos nosotros un grave problema ahí, porque de qué gracia vamos a estar hablando nosotros, ¿verdad? No podemos hablar nosotros ahí de estar en el estado de gracia, en el estado de la bienaventuranza. No podemos hablar nosotros de eso si es que nosotros tenemos un corazón endurecido. Es importante entender esto. Entonces, tenemos que aprender a llegar a Él por medio de sus pisadas. Y Él es el camino. Y hay un proceso. Vivir como ser humano. Si vivimos con nosotros como ser humano, tenemos que aprender a recibir todo lo que Él recibió. ¿Y qué Él recibió? Primeramente a Él le adularon, le llamaron Señor, le llamaron Dios, le llamaron como hijo del rey David, le llamaron de todos los títulos le pusieron a Él. Incluso le quisieron hacer rey, dice el Evangelio de Juan. Le quisieron hacer rey. Y cuando a él le quisieron hacer rey, ¿qué Él hizo? Se fue, corrió y se escondió. ¿Será que nosotros hacemos eso? ¿O todos queremos ser presidente? La mayoría de la gente quiere hacer eso. Quiere ser presidente, quiere ser visto, quiere que se le reconozca. Ay, mira un poco ahí, ese es el famoso, el pastor fulano de tal, el sacerdote. Ay, Pero pregúntense ustedes, ¿será que realmente ese es el camino que Jesucristo me enseñó? No, ese no es el camino que Jesucristo nos enseñó. Una vez que nosotros vivimos como hombre, tenemos que aprender a desechar lo que es del hombre. Y tenemos que vivir para el Espíritu, porque Jesús vivió para el Espíritu y en el Espíritu. Durante todo el tiempo de su ministerio, Él realizaba las obras del Espíritu y escuchaba la voz del Padre. Tenemos que aprender nosotros a escuchar la voz de Dios.
Y la gente no quiere escuchar la voz de Dios porque piensa que la voz de Dios está en la Biblia. Y la Biblia a mí me enseña totalmente otra cosa. Me dice que yo tengo que escuchar la voz de Dios. Y lo que es la voz de Dios es, ¿qué cosa? Es un sonido. La voz es un sonido, no es letra. Tengo que aprender yo a escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu que habla en mi interior, en mi ser. Esa es la cuestión. Y ese es el proceso que Él nos enseña a nosotros. Por eso dice en varias partes, dice que Él es nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. Y ese proceso es lo que tiene que seguir todo ser humano. Crucifixión. Nadie quiere eso. Les dije yo que, ¿qué decía Él? Aquel que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga, dice. ¿Y a dónde Él te lleva? Te lleva hasta el Gólgota, te lleva. ¿Y qué sucedió en el Gólgota? A Él le escupieron, le insultaron, le denigraron, y Él era el rey. Rey de reyes, señor de señores. ¿Y qué le hicieron a Él? De todo le hicieron. ¿Será que nosotros podemos aguantar los insultos de las demás personas o las provocaciones de los demás como Él hizo? ¿Será que realmente podemos nosotros realizar eso? O nosotros le respondemos, le respondemos con otro insulto y más fuerte, ¿verdad? Si te pega, ¿verdad? Pégale más fuerte. Doctrina satánica, les suelo decir eso. Lean la Biblia satánica. Ahí se van a dar cuenta. La doctrina del satanismo es eso. Si te pega en una mejilla, vos sos un tonto. Si te pega en una mejilla, reviéntale la otra, dice la Biblia satánica. ¿Será que nosotros somos realmente capaces de realizar lo que Jesús hizo? Porque ese es el proceso, ese es el camino. Él es el camino. ¿Qué después hizo Él? Murió. Todo ser humano tiene que aprender a morir. Y San Pablo dice que Él moría cada día. Y tenemos que aprender a morir cada día. Tenemos que aprender a negarnos a nosotros mismos. Y a nosotros eso nos cuesta. ¿Por qué? Porque primeramente queremos poner nosotros nuestra voluntad y no obedecer la voluntad divina. Queremos nosotros poner un justificativo a nuestra prepotencia, vamos a decir de esa forma, a nuestra voluntariedad, pensando de que nosotros estamos haciendo justicia. Es una de las cosas muy importantes que nos enseñan los sabios y los grandes maestros nos enseñan eso, ¿verdad? Que nosotros pensamos que hacemos nosotros nuestra justicia, ¿verdad? Pero no es así. Tenemos que aprender a poner primeramente a Dios dentro del centro de nuestra vida. Si ponemos nosotros a Dios dentro del centro de nuestra vida y como objeto y baluarte de todas nuestras decisiones, ¿será que nosotros hacemos eso? ¿Será que realmente hacemos eso como hacía el rey David? Le consultaba, dice. Le consultaba, ¿será que voy a ir? ¿Subiré allá? ¿Será que voy a ir allá? ¿Puedo ir allá? ¿Será que le preguntamos nosotros de esa forma, así como hacía el rey David? El rey David hacía eso. Lean la Biblia y se van a dar cuenta. En un momento dado voy a tratar acerca de ese tema también. Entonces es importante que entendamos nosotros eso. Aprender a morir. Primeramente tenemos que aprender a morir a nosotros, a nuestros deseos terrenales, al hombre terrenal, para que podamos nosotros vivir la vida del Espíritu. Eso es lo que nos enseña la cruz. Por eso el evangelio no es algo escrito. No es algo que escrito está. Lo que está escrito es tu maldición. Lo que Jesús me viene a mí a enseñar no es algo que está escrito. Lo que Él viene a enseñarme a mí es un acto consumado. Por eso dice consumado es. Él me viene a enseñar a mí un acto consumado. Y al entender que eso está consumado, que mi pecado está muerto en Él, entonces yo ya no vivo más para el pecado y empiezo a vivir la vida del Espíritu. Empiezo a vivir como un ser espiritual y ya no estoy yo preocupado por la religión, porque ser espiritual no es lo mismo que ser religioso. Es muy diferente ser religioso. Las personas que están en la religiosidad son personas que te salen y te dicen, por ejemplo, si vos no comulgás, vos estás, no sé, estás condenada al infierno si vos no comulgás. Vos tenés que irte todos los domingos.
¿Por qué vos no te vas a ir todos los domingos? Tenés que dejar todo lo que vos estás y andate a la iglesia. Esa es la religiosidad. Sin embargo, lo que a mí me enseña la religión es otra cosa muy, muy distinta. Lo que a mí me enseña la religión es que yo tengo que ser compasivo. Lo que me enseña la religión a mí es que tengo que yo ayudar a mis hermanos. Lo que me enseña a mí la religión es que tengo que yo respetar a mi padre, a mi madre. Tengo que yo ser buen compañero de trabajo, buena persona, practicar la caridad. ¿Será que nosotros hacemos eso? Por eso es importante, tenemos que entenderlo, separar lo que es la religiosidad de la gente de la iglesia, porque la gente de la iglesia dice cada tontería, cada estupidez, de lo que es realmente la religión, porque la religión no tiene nada que ver con lo que se hace en la iglesia. Las cosas que se hacen en la iglesia van en contra de lo que dice la religión. La religión a mí me enseña otra cosa. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Entonces, en Cristo Jesús nosotros tenemos la redención. ¿Por qué? Porque es por medio de un sacrificio, no es por medio de la confesión del sacerdote, es por medio del sacrificio. No es tampoco porque vos te arrepentís. No va por ese lado. No va por ese lado. Porque aunque vos te arrepientas y yo me arrepiento de todo corazón de haber hecho tal o cual cosa, tu pecado permanece porque vos estás diciendo con tu boca de que vos hiciste tal cosa. Sos culpable. Sos culpable. No se quita con eso. Sos culpable. Hiciste la macanada, como solemos decir nosotros acá en Paraguay. Ya hiciste la tontería. No hay forma. No hay forma de que vos borres eso. Ni con todos los borradores del mundo, ni con la lejía más potente. Ni aunque le pongas soda cáustica, no vas a poder borrar eso. Ya hiciste. No hay vuelta que dar. Sin embargo, yo tengo un Salvador. Yo tengo un Salvador que murió por mí en la cruz. Y por medio de ese Salvador yo comprendo verdaderamente que no es por medio de mi obra ni por medio de mi arrepentimiento lo que yo alcanzo en la remoción de esa culpa, sino que es por medio de su gracia. Y esa gracia es la misericordia de Él. Por eso es que nosotros dentro de la Iglesia Católica hablamos siempre de la misericordia divina, ¿verdad? Y Sor Faustina hablaba mucho acerca de la misericordia divina debido a eso. Porque si fuese por la justicia que es conforme al Antiguo Testamento, todos nosotros tenemos que morir por eso. No hay salvación. No hay salvación para nadie. Y ustedes me dicen, es que yo honro a mi padre y mi madre, yo no robo, yo no mato, yo me creo la buena persona, yo soy santito. No es porque eso está escrito ahí y porque vos decís que vos no cometés esos pecados, es por eso es que vos no tenés ningún tipo de culpa, no es así. La ley vino, como le acabo de decir, la ley vino porque ya había pecado en el mundo. Así es que ustedes, por todo ese pecado que había en el mundo, ustedes no van a conseguir ustedes su salvación. Y tampoco diciendo que ustedes no pecaron a la manera que ellos pecaron. Porque San Pablo dice eso. Todos somos culpables. Todos somos culpables. Así que por ese motivo es que por medio de una obra de caridad que yo pueda hacer, no voy a poder yo matar el pecado por medio de mi fuerza. Yo necesito de Jesús, y solamente por medio de la fe yo puedo conseguir yo esa remoción de culpa. De lo contrario no. Y esa fe me lleva a mí a cambiar mi conducta. Es una transformación radical, total en el ser humano. No es solamente yo decir que yo me arrepiento, de nada nos sirve eso. Ni que llores. No vas a poder revivir al muerto que mataste. El asesino no puede revivir a su víctima. Entonces tenemos que ser bien conscientes de estas cosas. Existe una reparación. Por eso San Pablo nos dice a nosotros también otra cosa muy importante. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Si nosotros segamos para la carne, tendremos nosotros muerte, dice él. Pero si nosotros sembramos para el espíritu, tendremos vida y paz.
Entonces, ¿a quién tenemos que buscar? ¿Tenemos que buscar las cosas de la carne o tenemos que buscar las cosas del espíritu? Porque si ustedes obedecen a su cuerpo físico, van a obedecer ustedes a su ira, van a obedecer ustedes a su enojo, van a obedecer ustedes a su repudio, van a pensar de que ustedes tienen la razón, cuando la Biblia no te da la razón, a nadie no le da la razón. Todos estamos errados y equivocados, muertos en nuestros pecados. Voy a leer un poco lo que dice acerca del pueblo de Israel que estaba bajo la ley. Ni quiere decir de nosotros ni siquiera la ley tenemos. Está en el primer capítulo de Isaías, del libro de Isaías, encontramos nosotros eso. ¿Cómo el ser humano está? ¿Cuál es la condición real del ser humano? ¿Cómo Dios nos ve a nosotros? ¿Nos ve a nosotros limpitos o nos ve a nosotros sucitos? ¿Cómo nos ve? Dice una cosa muy importante acá. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 4. Miren cómo nos trata a nosotros la ley del Antiguo Testamento. ¿Qué dice acá? Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Para que se den cuenta, no nos habla despacito, no es chiquitito nomás, somos depravados. No hay salvación para ninguno de ustedes debajo del Antiguo Testamento. Y si ustedes dicen, yo cumplo los 10 mandamientos, son unos mentirosos. Porque la ley te declara culpable. La ley te declara culpable. No interesa de que vos hagas o no hagas, te declara culpable. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y el versículo 5 dice, ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No dice solamente el pueblo de Israel, dice toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra será destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Sencillito ahí. Entonces, ¿qué es lo que llevan? Les suelo decirles yo a los pastores evangélicos, ¿qué llevan ustedes debajo del brazo? ¿Será que llevan realmente la palabra de Dios o están llevando ustedes su condenación? Cuidado con eso. Abramos los ojos. Por eso es importante que nosotros atendamos lo que estamos asumiendo. ¿Qué dice más? Colosenses 1:14. ¿Cómo recibimos el perdón de los pecados? Dice, en el cual, en Cristo Jesús, tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Primera de Pedro 1:18 al 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Hebreos 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. ¿Cómo entonces nosotros recibimos la purificación y la remoción de las culpas? ¿Cómo es que Dios quita nuestro pecado? Por medio de la confesión. Por medio de la confesión. ¿Será que por medio de la confesión yo voy a esperar ahí a estar ahí en terapia intensiva y que el sacerdote venga y le voy a yo confesar al sacerdote todos mis pecados y que me dé su absolución, que me ponga la extrema unción para... ¿Ustedes serán que están esperando? ¿Será que ustedes son ese tipo de
Yo suelo decir esa gente dramática así de la telenovela, porque mucha gente, ¿verdad?, se guía por la telenovela. ¿Será que realmente ustedes son gente de telenovela? ¿O será que realmente ustedes son gente, ¿verdad?, que realmente ustedes buscan a Dios? Porque si yo busco a Dios, yo no voy a estar esperando que un sacerdote me venga y me dé la extrema unción para poder yo rectificar. Porque no es pedir el perdón de los pecados, es rectificar. Dice, y casi todo es purificado según la sangre, según la ley, con sangre, dice. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay remisión de culpas. No hay remisión de culpas por medio del arrepentimiento. La remisión de los pecados solamente es posible por medio del derramamiento de sangre. Y Jesucristo vino a derramar su sangre por todos nosotros. Entonces, el pastor no te va a sacar tu pecado. No saca el pecado de Adán. Imposible es eso. Y por medio de ese pecado es que Caín mató a su hermano. Por medio de ese pecado es que el rey David desobedeció a Dios. Robó a la esposa de Urías, Betsabé, se acostó con su esposa, cometió el pecado de adulterio, mató a un hombre. Le envió enfrente de la batalla para lavarse las manos, ¿verdad? Famoso que yo me lavo las manos, dicen. Son mentirosos, ustedes no se lavan las manos. El pecado que ustedes acaban de cometer está ahí en sus manos. Palpable, tocante y sonante, les suelo decir. Más fuerte que no sé qué. De tal manera que, como dice la Biblia, dice que el pecado de Abel, ¿verdad?, me grita, dice, desde las fauces de la tierra me grita a mí, ¿verdad?, que yo haga justicia. Entonces ustedes no crean ustedes que su pecado ustedes van a poder ocultar. No, porque yo nomás me lavé las manos. No es mi problema. No es así. Abramos los ojos. Dejen de estar ustedes en esa ensoñación, porque por medio de esa ensoñación que lamentablemente ha causado, ¿verdad?, la religiosidad de la gente, no ha permitido realmente a la religión hacer su trabajo. ¿Cuál es la función de la religión? Enseñarles estas cosas a ustedes. Esa es la función de la religión. Y les tiene que llevar a la espiritualidad, porque la religión lo que nos lleva a cada uno de nosotros es a la espiritualidad. No es a la división. No es crear división de ninguna forma. ¿Por qué? Porque la religión de la sabiduría es una sola. ¿Y cuál es esa religión? A mí me enseña eso Santiago. Dar de comer a los hambrientos, visitar a las viudas, sanar a los enfermos. Y Jesús me enseña otra cosa muy importante: expulsar demonios, predicar la palabra de Dios, realizar obras de caridad, pero no esperando de que yo con ellos voy a comprar mi salvación. La gente hace obras de caridad pensando que va a comprar con ellos su salvación, y no es así. Yo voy a ser buenito para poder entrar al cielo. No funciona eso, porque la Biblia ya te declara maldito. Es importante por ese motivo que nosotros no solamente leamos la Biblia, empecemos nosotros a entendimiento. Entonces, ya lo dice ahí en Isaías 1. ¿Cómo nos trata la ley antigua? Entonces, por medio de la ley antigua, ustedes tienen remoción de culpa. No hay remoción de culpa ahí. Solamente por medio del sacrificio de Jesús en la cruz hay remisión de culpas. Solamente por medio de Él. No hay otro. Solamente Él y nada más que Él puede liberarnos a nosotros del pecado. Y nosotros tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros, así como Él nos perdonó. Así como Él nos perdonó, para que nuestras oraciones y para que todo acto de bien tenga fundamento no en nuestra fuerza, no en nuestra mano, sino en el poder de Dios. Bueno, ese es el tema del día de hoy. Espero que haya esclarecido algo, como dice Osho. Si se confundieron, estoy tan contento de haberles confundido aún más.
Bueno, si tienen algún tipo de pregunta, voy a volver a subir yo esto, voy a subir esto otra vez ahí. Voy a subir eso otra vez ahí en la parte de, en la sección ahí donde solo poner mis videos. Voy a volver a subir tal vez probablemente fragmentos porque no me permita, TikTok no me permite más de 60 minutos. Si tienen algún tipo de pregunta, pregunten también. Las personas que tienen mi número en el privado, me pueden preguntar también en el privado. Es importante esto. Todo esto es doctrina cristiana. Esto es lo del verdadero cristianismo. Si yo entiendo estas cosas, yo ya no me voy a estar engañando yo con esas cuestiones de la confesión de los pecados. Ustedes al confesar sus pecados al sacerdote, lo que ustedes están diciendo es que ustedes son culpables. Pero el único que quita el pecado, que ha quitado el pecado de la humanidad, es Jesús. ¿Y qué yo tengo que hacer? Tengo que empezar a vivir una vida nueva, transformar mi conducta y empezar a caminar en ese nuevo patrón. Es un patrón, un nuevo régimen, es el régimen del Espíritu. Ya está. Bueno, que la luz de Cristo les envuelva a cada uno de ustedes. Me despido de cada uno de ustedes y ya nos veremos y ya estarán escuchando, ¿verdad? También otro video en otra oportunidad. Les deseo muy buenas noches, que cada uno de ustedes tenga la paz y el gozo de Cristo en sus corazones.